Estamos hablando de modelos de inclusión para la economía social y solidaria. Durante toda esta mañana hemos escuchado lo importante, la herramienta que es indispensable la economía solidaria, realmente para que podamos ser un mecanismo de inclusión y, como se dice también, tanto en INAES, como se dice también en muchos lugares, la economía es para todos y está en todos. Entonces, vamos a pasar a dar este panel y nos acompañan desde diferentes lugares de la región. Voy a presentarles rápidamente quiénes están con nosotros, sin antes decirles que pueden seguir esta transmisión en vivo en la página web gicep2021.org. Y bueno, si ustedes quisieron mandar un WhatsApp hace rato, entrar a Facebook, se dieron cuenta que no pudieron, no es su celular, es una cuestión a nivel mundial que tuvimos que resolver, y afortunadamente yo quisiera de verdad pedirles con todas las fuerzas que nos ha dado este pan y este café de esta mañana, un fuerte aplauso a la producción que nos pudo resolver y seguir la transmisión en vivo en web. Muchas gracias, están allá todo un equipo de producción. Gracias. Y bueno, contarles un poco que en la web abajo tenemos también un espacio para que nos cuenten de dónde vienen las preguntas, los comentarios. Habrá, como en las otras sesiones, un espacio para preguntas tanto de las personas que están aquí presentes como de aquellas que nos están siguiendo también en las redes sociales, en este caso YouTube, Twitch y otros, y en la página web gicep.org, y entonces que nos puedan pues poner qué pasa con la economía social. ¿Realmente es una herramienta de inclusión? ¿Y qué vamos a descubrir aquí? El cómo es una herramienta de inclusión. Y quisiera presentarles quién nos acompaña rápidamente hoy. Y primero, nada más que nos digan hola, pero está Mercedes Carrizo, que es miembro del proyecto de OM-ALFI de Argentina. Muchísimas gracias, Mercedes, por acompañarnos el día de hoy. Así que un abrazo hasta Argentina. Valesca Sarmiento, también miembro de la Comisión de Circuitos Económicos Solidarios de RIPES, que es una red intercontinental de economía social y solidaria que nos acompaña desde Guatemala. Y después aquí tengo la fortuna de estar acompañada, aquí a mi izquierda, de Rocío Moreno Mendoza, secretaria de Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, y que nos acompaña desde ese bello sol y de esa playa hermosa y todos los proyectos sociales que se desarrollan en Quintana Roo. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias. También tenemos desde Francia, tenemos a Alexandra Berland, que es gerente de proyectos de economía social y solidaria e innovación social del Departamento de Desarrollo Económico de Toulouse Metropol. Muchas gracias, Alexandra, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ahora nos vamos también a Italia. Bárbara Franchini, que está a cargo de la gestión de proyectos de investigación a nivel internacional de Eurice, que Eurice es un instituto europeo sobre empresas corporativas y sociales. Y bueno, así que voy a tener el gusto de acompañar estas horas para hablar, en este caso todas, sobre este maravilloso tema que es la economía social y solidaria. Y nuevamente comentarles que por favor pues nos sigan en estas redes. Ha sido un gran esfuerzo hacer este espacio híbrido, pero es necesario ir aprendiendo en esta transición, ¿no, secretaria? Y bueno, voy a dar la palabra primero a Bárbara Franchini, desde Italia, quien nos va a compartir una breve introducción sobre este importante tema de modelos de inclusión desde la economía social y solidaria. Adelante, por favor, Bárbara. Muchas gracias. Buenos días, tarde y noche a todas y a todos, según en qué parte del mundo se encuentren. Antes que nada, quisiera agradecer la Secretaría del GISEF y el INAES por la invitación a participar en el Foro Global de la Economía Social GISEF 2021. Es una gran emoción estar con todas ustedes. Además, he tenido la oportunidad de formar parte del comité organizador del foro y he podido ver cómo este evento de relevancia mundial ha sido el resultado del compromiso y del esfuerzo de muchas personas de diferentes países, diferentes perfiles y diferentes experiencias que tienen un objetivo común, que es el de contribuir a crear y promover estrategias para una economía más ecológica, más justa y más inclusiva.
Creo que es de aplaudir especialmente el equipo del Instituto Nacional de la Economía Social y de las otras instituciones en la Ciudad de México que han trabajado sin descanso para poder realizar este foro en formato híbrido con un programa tan rico y tan inclusivo. Yo trabajo para el Instituto Europeo de Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales, EURICSE, por su acrónimo en inglés, que se fundó en el 2008 y está ubicado en Trento, en el norte de Italia. EURICSE se dedica a realizar investigación según un enfoque multidisciplinario con el objetivo de profundizar la comprensión de los diferentes modelos de organizaciones de la economía social y solidaria, así como su impacto en el desarrollo económico y social a nivel local, nacional e internacional. Además de realizar proyectos de investigación, llevamos a cabo actividades de formación y de acompañamiento a las organizaciones del sector y a las instituciones que reconocen su valor y quieren apoyar su desarrollo. El GISEP 2021 es la ocasión para recordar que, especialmente en esta época de crisis e inestabilidad, el fomento de la economía social y solidaria es una forma eficaz de promover la justicia y la inclusión social en todas las regiones del mundo. La economía social y solidaria podrá hacer un importante aporte a la reconstrucción del sistema económico y social afectado por la pandemia, prestando atención a las personas más vulnerables, a las necesidades y a los recursos presentes en las comunidades locales. Y sabemos que esta reconstrucción no será solo una cuestión de recursos disponibles, sino también de valores y modelos a que inspirarse, así como de herramientas utilizadas y de actores desplegados. Los estudios que hemos llevado a cabo en EURICSE demuestran que una de las ventajas comparativas de las organizaciones de la economía social y solidaria es el arraigamiento en las comunidades, la capacidad de identificar, interpretar y buscar soluciones a los problemas y a las necesidades de las comunidades locales, así como de valorizar los recursos disponibles. Hemos observado cómo la Ciudad de México tiene un programa muy articulado por el fomento, la constitución y el fortalecimiento de las empresas sociales y solidarias. Asimismo, debido a sus características distintivas y a sus ventajas comparativas en resolver problemáticas económicas y sociales en todo el mundo, se están creando marcos jurídicos y estrategias políticas para apoyar el desarrollo de la economía social y solidaria. Estos marcos y estrategias se basan en la acción compartida de los gobiernos y los interlocutores de la sociedad civil, como lo demuestra también la participación de profesionales de la economía social y solidaria, de representantes de gobiernos a nivel local y nacional, de representantes de organizaciones internacionales, así como de investigadores y estudiantes que están contribuyendo al desarrollo de este foro. La riqueza de los diferentes modelos de la economía social y solidaria es extraordinaria y es reconocido como el intercambio de experiencias y modelos diferentes permite generar conocimiento mutuo y activar procesos de fertilización de ideas. Porque si es verdad que hay modelos muy diversos en diferentes contextos, también es verdad que todos se basan sobre valores compartidos y orientados a la construcción del bien común. Así que les deseo que la sesión se lleve a cabo de la mejor manera y estoy muy atenta para conocer los modelos de economía social y solidaria para la inclusión social que se presentarán desde Argentina, Guatemala, México y Francia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Un abrazo muy fuerte hasta Italia. Y hablando de abrazos y de esta cuestión de construir en colectivo, yo los invitaría también a que reflexionáramos un minuto, ¿no? Lo importante que es esto,
¿no? La parte de poder compartir, la parte de vernos en conjunto, en construir también en colectividad. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ha sido difícil, pero nos ha enseñado también la importancia que es consumir local, ¿no? Voltear a ver alrededor de lo que estamos haciendo, de que juntos también podemos ir más lejos y que somos capaces de hacer redes. Y esta maravillosa también idea de poder estar aquí presencial y ver este brillo en los ojos, pero también podernos conectar a todos los lugares del mundo para saber de las experiencias. Y de eso se trata este panel, de generar un diálogo que nos enriquezca, de saber qué es lo que está pasando en otras latitudes y de compartir también a nivel local qué es lo que sucede en las diferentes experiencias de economía social. La inclusión es un tema indispensable y sobre todo en la región de América Latina y este Foro Global de Economía Social, por primera vez se hace en esta región, en América Latina, en México, puerta de la región también, para poder saber qué hacemos con la inclusión, cómo también disminuimos las grandes desigualdades que enfrenta la región. Y para eso voy a dar paso a una pregunta esencial de esta primera ronda. Vamos a tener 2 rondas, vamos a tener después preguntas y respuestas y luego cerraremos con las conclusiones y las invitamos a participar. Obviamente hablamos de los cómo, el tema ya lo tenemos ahí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y la ronda 1 habla de cómo contribuye la economía social y solidaria al logro de comunidades mucho más inclusivas. Y para ello pasaré una ronda, ¿no? Tendremos a nuestros panelistas el día de hoy alrededor de 6 minutos máximo y comenzaremos por orden alfabético, ¿no? Pero en este caso nos vamos hasta Argentina. Así que Mercedes Carrizo, adelante por favor, compartiéndonos sobre la experiencia desde Argentina sobre esas comunidades mucho más inclusivas. Gracias, Mercedes. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas, todos, todes. Mi nombre es Mercedes Carrizo, soy parte del proyecto Comalpi, situado en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Primero, antes de contarles cómo contribuye la economía social al logro de una comunidad más inclusiva, voy a hacerles una pequeña contextualización. A partir de los años 70 en Argentina se produjo un gran desplazamiento de grupos migrantes indígenas desde sus lugares de orígenes a grandes urbes. Las comunidades COM que residen en la ciudad de Santa Fe se componen de migrantes provenientes de la provincia de Chaco, al norte del país, de 2 localidades muy vulnerables llamadas Castelli y Miraflores. Los primeros integrantes de las comunidades llegaron a Santa Fe en la década del 80 y son pueblos que han sufrido por el proceso de reestructuración económica que afectó al agro en nuestro país. Y esto se evidenció en la pérdida de puestos de trabajo en la cosecha de algodón, lo que les obligó a estas comunidades originarias a migrar de su provincia natal. En Argentina, desde el año 2010, el Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares incorporó a sus cuestionarios específicos preguntas para relevar acerca de las comunidades originarias en Argentina. En el caso de nuestra provincia de Santa Fe, los resultados reflejaron que hay un total de 48.000 personas que que vienen de pueblos originarios en la provincia, siendo la etnia COM más o menos un 30% de representatividad en la provincia, lo que es la mayor representatividad de comunidad originaria. En este contexto, Comalpi surge en 2018 y es una iniciativa de la Mutual de Voluntarios Sociales de la República Argentina. Y la comunidad COM en Santa Fe está dividida en dos comunidades que se encuentran en 2 barrios diferentes del cordón oeste de la ciudad, que son poblaciones muy, muy vulnerables, llamado Barrio Las Lomas y Barrio Santo Domingo. Ahí las 2 comunidades se encuentran muy estrechamente vinculadas y es imposible pensar una acción con una sola comunidad, es decir, siempre pensamos en conjunto. El proyecto Comalpi lo que busca es impulsar una comunidad, una red de mujeres artesanas COM, hoy en día la conforman más de 80 mujeres, donde las mujeres se empoderan mediante la creación colaborativa y la venta de sus productos, conformando una comunidad autogestionada donde ellas mismas tomen las decisiones de manera conjunta.
La comunidad COM está sostenida por sus mujeres y la mayoría de ellas son las que se dedican a la producción de piezas artesanales tejidas en hojas de palma. Y Comalpi quiere decir todas las mujeres COM, es decir que somos una gran comunidad de mujeres donde ellas pueden defender la valorización de su identidad cultural y defender también y revalorizar el saber ancestral de sus familias. Ellas se empoderan y promovemos a su vez una producción sustentable y a su vez ellas obtienen una remuneración justa por su labor. El proyecto se enmarca bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible que presentó la ONU, donde buscamos lograr la igualdad de género, empoderar a las mujeres y niñas, reducir las desigualdades, asegurar patrones de consumo y producción sostenibles y establecer asociaciones inclusivas. Se pretende promover la inclusión social e inserción laboral competitiva de las mujeres COM a través de la implementación de nuevas prácticas tendientes a fortalecer su proceso productivo en el marco de la economía social y solidaria y reducir las desigualdades de género. Desde este encuadre se busca fortalecer el rol de las mujeres trabajadoras COM, impulsar sus capacidades tecnológicas, comerciales, de competitividad y de transformación. El plan de trabajo en el que se encuadra el proyecto se desarrolla en torno a procesos socioproductivos de la artesanía COM, donde tenemos en cuenta las particularidades y las realidades específicas de cada una de las mujeres. El potencial que tiene el proyecto se va a basar en la capacidad de hacer coincidir prácticas económicas y culturales distintas en un mismo lugar, desde la construcción colectiva de conocimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Que, bueno, ya contaremos un poco de esta experiencia y haremos un resumen de importancia de empoderar también a las mujeres. Y bueno, ahora nos vamos hasta Guatemala con Valeshka Sarmiento, que es parte de este consejo del RIPES, de esta red intercomunitaria en América Latina y el Caribe, y que habla justo de los circuitos económicos. Valeshka ha trabajado mucho este tema. Cuéntanos, Valeshka, desde cuál ha sido esta experiencia, cómo hacemos esta cuestión de los modelos de inclusión. Adelante. Gracias, pues buenos días, buenas noches, buenas tardes. Es un gusto para mí poder compartirles un poquito la experiencia de trabajo que estamos realizando. En el contexto de trabajo voy a platicar un poquito sobre lo que hemos trabajado en Circuitos Económicos Solidarios, que es parte de RIPES, es una comisión de RIPES, y habemos varios países, habemos 8 países dentro de esta comisión, y trabajamos en el 2020 cómo sistematizar experiencias de circuitos económicos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y cómo ver algunas convergencias y ver el trabajo que estamos realizando en cada país. Es por eso que decidimos hacer una sistematización. En el caso de México está la REMEC, que es la Red Mexicana de Comercio Comunitario. Ellos tienen, ese trabajo es lo que están realizando en México. Estamos trabajando también en Guatemala con Pecosol, que es la plataforma de economía solidaria. Ahí estamos trabajando circuitos económicos solidarios con algunos emprendimientos. En el caso de Ecuador, que es la MESE, estamos trabajando el tema de producción agroecológica y promotores agroecológicos, capacitando a los promotores agroecológicos. En el caso del Perú, estamos con la Mesa de Coordinación Latinoamericana de Comercio Justo, en donde estamos trabajando servicios básicos como el agua, la luz, la salud y el desarrollo económico en la región. En Chile estamos trabajando con la red de economías territoriales Guaymapú, y ahí estamos trabajando soberanía alimentaria y el tema de alimentación sana. En Argentina también estamos trabajando con la parte de Guaymapú y estamos con la emergencia habitacional. En el tema de Uruguay estamos trabajando con la Coordinadora de Economía Solidaria de Uruguay y estamos con emprendimientos colectivos, cooperativas, trabajando fuertemente en esa región. En el tema, también estamos trabajando con el Foro Brasileño de Economía Solidaria y estamos trabajando el tema de cooperativas, cadenas de valor, del algodón agroecológico. Ese es el tema que estamos trabajando en estos circuitos económicos. Trabajamos 8 países, sistematizamos estas experiencias
y las dimensiones que sistematizamos en los circuitos económicos que realizamos el año pasado en los 8 países, lo que quisimos hacer fue tocar 4 temas importantes que creemos que son las dimensiones que engloban la economía social solidaria y que los 8 países que estamos participando en los circuitos económicos tenemos de alguna manera una vinculación. La idea de hacerlo de esta manera fue porque queríamos tener una contextualización igual para todos, o sea, que todos pudiéramos tener el mismo lenguaje de lo que estamos trabajando en América Latina, porque somos, de alguna manera, tenemos contextos muy similares, ¿verdad? Que nos fuimos dando cuenta a lo largo de la sistematización. Las sistematizaciones que logramos identificar en la sistematización es el aspecto cultural y ambiental, el aspecto de intercambios y bienes y servicios, las políticas públicas y la organización que debemos tener en los circuitos económicos solidarios, el soporte técnico que debemos de tener, también las relaciones humanas y el intercambio social que debemos de trabajar en los circuitos económicos solidarios. Algunas características que detectamos dentro de la sistematización que realizamos y que todos los países tenemos de alguna manera, estamos trabajando en cada región, es que tenemos un horizonte en común. Tenemos una voluntad de todos los circuitos de vincularnos y trabajar en redes, ¿verdad? Y todos tenemos principios solidarios que estamos adoptando para un buen vivir y un buen convivir, ¿verdad? El tema de la sostenibilidad de la vida, la sostenibilidad económica, ambiental, es una acción común colaborativa. También estamos viendo que estamos fomentando flujos económicos, políticos, culturales y ambientales, posibilitando un nuevo entramado social para promover una economía que garantice la sostenibilidad de la vida. También creemos, y salió en la sistematización, que tenemos una propuesta transformadora al construir autonomía y fomentar una mayor desconexión de los mercados convencionales y del tema capitalista. También nos dimos cuenta que tenemos proyectos interculturales poniendo en valor los conocimientos y saberes ancestrales, que eso se está perdiendo y que con estos circuitos económicos solidarios los estamos retomando de nuevo, ¿verdad? Y los saberes e interaprendizajes con procesos polisimétricos altamente democráticos y participativos. Llegamos a algunas conclusiones luego de realizar la sistematización, donde creemos que una de las conclusiones son la consolidación de procesos de trabajo desde lo local, y que eso es importantísimo porque estamos fomentando la inclusión de mujeres. El trabajo de circuitos económicos sistematizado nos dio a conocer que un 90% de las personas que participan en estos circuitos económicos solidarios son mujeres, y entonces eso nos permite desde lo local la inclusión de mujeres desde la parte productiva, la parte de producción, la parte de consumo. Entonces, también nos dimos cuenta de la comprensión de procesos de tipos económicos que generan opciones de actoría política, ¿verdad? Eso nos ha permitido también que ciertos grupos tengan una incidencia política dentro de los gobiernos locales, y que eso ha sido de mucho beneficio para el mejoramiento y la inclusión de más espacios de economía solidaria dentro de nuestros territorios. También hay una singularidad de las prácticas y la diversidad de territorios que tenemos, porque nos dimos cuenta que de los 8 países tenemos diversidad de territorios, pero que coincidimos con muchas cosas, aunque estemos en diferentes países. Este proceso de sistematización nos trajo hacer una gestión de
de poder retomar muchas cosas y de poder ver también cómo podemos mejorar algunos procesos que estamos trabajando en nuestros territorios. Claro. La relevancia del territorio, sus dinámicas, sus diversidades, sus particularidades culturales, los ecosistemas, cómo una confluencia para cuidar la vida con las racionalidades dominantes del capitalismo, que es la lucha que estamos constantemente, ¿verdad? Claro. Entonces, eso sería como un resumen del trabajo que estamos realizando fuertemente con esta Comisión de Sujetos Económicos en los 8 países y que ahora con la sistematización que realizamos en el 2020 esperamos poder hacer acciones y estrategias que puedan mejorar y Claro. poder incluir a más personas dentro de este proceso que estamos trabajando. Claro que sí, Valeshka. No, pues muy interesante todo lo que dices en relación a este poder transformador. Y bueno, para seguir con las experiencias locales, como habla Valeshka, ahora me voy nuevamente con este honor de tener aquí a mi izquierda a la secretaria de Bienestar del Estado de Quintana Roo, para todos los países que nos están también viendo, escuchando. Quintana Roo es divino también para conocerlo, pero sobre todo también lo que es interesante es ir y constatar también de los grandes proyectos sociales que tiene y de este trabajo que hace aquí la secretaria Rocío Romero. Entonces, pues pasaría a darle la palabra, secretaria. Cuéntenos un poco sobre estos modelos de inclusión en el Estado. Muchas gracias, Berenice. Un gusto saludarles a todas y todos. Muy agradecida de esta oportunidad que nos dan de platicarles de este programa de permacultura, que es una respuesta exacta a la pregunta que nos hiciste, cómo está contribuyendo la economía social y solidaria al logro de comunidades inclusivas. Porque, ¿qué nos encontramos? Un poco también ponerles en contexto, sobre todo a las personas que nos ven de otros países. Quintana Roo es el estado en donde está Cancún y Riviera Maya. Entonces, yo sé que cada vez que digo Cancún, todo el mundo piensa playa, sol, fiesta, vacaciones. Y sí, nosotros somos ese paraíso, pero también hay otra parte de la moneda, ¿no? También hay una parte que tenemos que estar trabajando y es este sector o esta parte de la población que se ha encontrado excluida de todos estos beneficios que ha traído el turismo y que nosotros encontramos una parte bien importante, sobre todo en mujeres que habitan comunidades rurales alejadas, en donde la posibilidad de tener una actividad económica es complicado, o bien que habitan en estas zonas irregulares, estas colonias que han crecido tanto en Cancún como en Playa del Carmen o como en Tulum por la gran migración que tenemos. Quiero decirles que en estas zonas el 70% de las personas que habitan en estas colonias irregulares vienen de fuera, vienen de otros estados o bien de otros países y no tienen acceso a servicios, y por su condición de ser cuidadoras, de ser personas que se tienen que quedar al frente del cuidado de hijos, de personas que están con alguna discapacidad o bien enfermos, no tienen posibilidad de entrar al mercado laboral, aunque existen estas oportunidades en el estado. Es por eso que surge el programa de permacultura. Permacultura es un modelo integral en el que tomamos un huerto de traspatio como vil y llano pretexto para poder entrar a la vida de estas mujeres, de sus familias y de sus comunidades. ¿Qué hacemos? Ayudamos a que se generen los procesos de producción orgánica. Se hace producción orgánica en estos huertos de traspatio y acompañamos con toda una serie de capacitación en diversos temas, desde lo que es el diseño del paisaje, porque una cosa es vivir en pobreza y otra cosa es vivir entre la basura, por ejemplo, ¿no? Ayudamos a todo lo que es la generación de un ambiente sano, de una nueva relación con la naturaleza, y pasamos por temas educativos, culturales, de salud, de empoderamiento y de generación de cultura de ahorro y cultura financiera, tanto familiar como personal y comunitaria, y terminamos en la generación de cooperativas
en toda esta parte de entretejer el tejido social y de generación de cooperativas para el acopio, la comercialización, la transformación y cooperativas de ahorro y préstamo para poderle dar sustentabilidad. ¿Por qué logramos esto? Porque el programa está basado en los principios de la economía social y solidaria. El primero de ellos, la democracia. Nosotros no decidimos quiénes participan. Nosotros como gobierno, no. Pusimos un programa y trabajamos a través de organizaciones productivas, de organizaciones de la sociedad civil e incluso a través de organizaciones religiosas. Con ellos vamos de la mano, entramos a las diferentes comunidades y ellas deciden quiénes se incorporan al programa. Ellas saben quiénes son las que más lo requieren y quiénes tienen las características para entrar. También son solidarias. Hemos generado muchas redes de apoyo. Nos acabaron de pasar, aparte de la pandemia, huracanes. 2, ¿por qué no? ¿Por qué no 1? Si se pueden 2. Bueno, todas mis permacultoras, tenemos 1000 en estas zonas que les estoy comentando, bajaron sus huertos, pasó el huracán, se dañó el 97% de los huertos. ¿Saben cuáles no estaban levantados una semana después? Ninguno. Todas se ayudaron en grupos de 10, ¿no? ¿Quiénes eran las más? Y a todas a levantar todos los huertos. Estaban todas trabajando. También tenemos un buen componente de desarrollo local. Las capacitaciones las deciden ellas. Nosotros decimos, esta es todo lo que tenemos, no decidimos nosotros, porque no es lo mismo, aunque sea Quintana Roo, no es lo mismo trabajar en zona maya o en el sur del estado, donde está la capital, o en las zonas turísticas. Ellas deciden y en esta parte de empoderamiento lo tienen. Y el último, la parte de sustentabilidad. Tienen una nueva relación con la tierra. En Quintana Roo, quienes lo conozcan, tenemos muy poquita tierra como tal, es piedra, uno rasca y encuentra piedra. Ellas han tenido que armar hasta su tierra para poder generar sus huertos. Entonces, todos estos elementos han generado una gran inclusión, un gran trabajo comunitario y la generación de tejido social y de encadenamientos productivos que ha permitido que la permacultura sea un muy buen ejercicio de trabajo comunitario y de economía social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Un aplauso. Ya vieron, Quintana Roo no solo es Cancún. Por favor, la playa, que también todos lo necesitamos, pero hay que ver todos estos proyectos interesantes. Y nos vamos, cruzamos el charco y nos vamos hasta Francia. Bonjour, Alexandra. Y me voy con Alexandra Berland, desde Francia, que está justamente, es gerente de proyectos desde hace más de 10 años de Economía Social y Solidaria e Innovación Social, que es muy importante, en el Departamento de Desarrollo Económico de Toulouse Metropol, que Toulouse se encuentra al sur de Francia. Adelante, Alexandra, cuéntanos un poco qué es lo que están haciendo ahí en Toulouse. Adelante. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation. Pues muchas gracias por la invitación y la organización y por todos sus testimonios. Es interesantísimo ver lo que están haciendo en su lindo país y sus iniciativas. Yo les voy a hablar de una iniciativa innovadora que fue iniciada en Francia por una organización que se llama la VIS, la Agencia de Valorización de las Iniciativas Socioeconómicas, y les invito a que vean su página, es sinvais.org. La VIS se creó en 2010, es una idea innovadora de la fábrica, la iniciativa. Hoy somos el único somos varios departamentos o regiones en Francia que tenemos estas iniciativas, 3 en experimentación, y el principio de fábrica e iniciativa es partir de una necesidad que parte de un territorio y trabajar en la elaboración de una solución bajo la forma de una estructura de la economía social y solidaria. Por lo tanto, concretamente, ¿cómo funciona esto? Los equipos de la fábrica y la iniciativa crearon en un territorio una red de socios, van a ser asociaciones, habitantes, electos técnicos, esta tipología, comerciantes, empresas, y
conjuntamente van a localizar las necesidades que no han sido cubiertas en un vecindario, en una ciudad. Esto tiene que ver con la alimentación, movilidad, energía, precariedad. Verdaderamente es un poquito de esto, pero tenemos muchas necesidades sociales y ambientales y todos los principios asentados es que todos a partir de estas necesidades vamos a tratar de dar una respuesta bajo la forma de una estructura de la economía social y solidaria. Vamos a trabajar para elaborar un modelo de empresa de la economía social y solidaria. Para darles un ejemplo concreto, trabajamos en un vecindario en Toulouse que es bastante pobre porque tenemos más del 60% de personas desempleadas con problemáticas alimentarias muy fuertes y importantes porque no tienen acceso a una alimentación sana de calidad biológica, y de hecho los habitantes del vecindario vinieron a vernos, nos dijeron no tenemos acceso a productos de calidad, no sabemos cómo hacer para obtenerlos, no podemos atravesar toda la ciudad para procurarnos este tipo de alimentación, es demasiado costoso. Entonces agrupamos a algunos de estos habitantes, trabajamos con agentes de la municipalidad, los electos, comerciantes del vecindario, todos al mismo nivel, y entonces empezamos a tratar de ver cuáles eran las problemáticas y qué tipos de modelos empresariales permitirían y facilitarían la vida a estas personas. En 2018 llegamos a la creación de una asociación que se llama FROC, quiere decir hacia una red de adquisiciones responsables, y el principio es que es un agrupamiento de adquisiciones a granel, no hay desechos plásticos y así podemos a granel, podemos tener más cantidad a nivel de alimentación y trabajamos con productos orgánicos locales, y el principio es que la asociación tiene que ver con los voluntarios, entonces no hay intermediarios ni mano de obra, tenemos todo un sistema de bienestar social y de solidaridad entre los habitantes, y a ese nivel podemos reservar y pueden hacer sus consumos por internet, y cada 3 semanas hay una entrega de productos en el vecindario y todos los habitantes se organizan para ir a recoger y recuperar sus alimentos. Esto es un ejemplo, algo que fue creado por estos medios solidarios. Y para dar un último ejemplo, creamos por la iniciativa de mujeres en un vecindario bastante vulnerado, mujeres emprendedoras en la costura, porque nos dimos cuenta que tenemos a muchas mujeres que hacen muchos trabajos manuales para hacer retoques de vestimentas de manera informal. Entonces la idea era que esta actividad se volviera un poco más visible y formal para que ellas pudieran tener a partir de su costura un ingreso y poder proponer una actividad económica agrupándose dentro de una asociación y tomando más responsabilidades. Y ahora también tener el poder de actuar y poder salirse de sus centros, de sus viviendas, agruparse y poder crear y generar esta economía solidaria. Estos son los ejemplos más concretos. De la fábrica a la iniciativa en Francia, es lo que llamamos. De la fábrica a la iniciativa. Merci beaucoup, Alexandra, gracias, muchas gracias. Y bueno, ya lo escuchamos, aquí hay una serie también. Me encantó lo que se habla sobre las redes de apoyo. No creo que eso es muy importante y nuevamente lo hemos visto más en estos 2 últimos años. Y algo también muy importante es, como todos y todas conocemos, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los famosos ODS, esta importante frase de que nadie se quede atrás. Y la pregunta, antes de irnos, tenemos una pregunta rectora, pero también yo diría, cuando hablamos de estos ejemplos, de la importancia del bien común, de trabajar con los migrantes, de trabajar en huertos urbanos, orgánicos, ¿no? Bueno, no necesariamente urbanos, pero diferentes huertos, ¿no? Esta imagen de la economía social y solidaria tiene un poder verdaderamente transformador. La pregunta es, ¿qué podemos hacer cada uno? ¿Tú qué puedes hacer? Cada uno de nosotros para realmente, no creo que nadie, o levante la mano por favor de los que está aquí, está, digamos, de acuerdo
está en desacuerdo de tener un mundo mucho más justo. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? En un mundo donde podamos cuidar de este planeta. Tenemos una sola tierra, ¿cuánto lo estamos cuidando? Y antes de hablar eso es eso, pregúntate qué estás haciendo tú, y desde estos ejemplos muy claros en diferentes localidades, también algo que se habla es sobre la importancia de trabajar con diferentes sectores, de organizarnos y poder llegar a todo eso. Y nos vamos ahora con la pregunta rectora, que sería la segunda ronda, y yo invitaría, es una pregunta también para ustedes, pero también para las redes sociales, bueno, las que nos quedan, para la página web sobre todo, que pensemos también en cuáles deberían ser las acciones concretas o estrategias de las personas, los gobiernos, tanto nacionales como locales, grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor, para este buen vivir, para tener un mundo, una tierra mucho más inclusivo, y qué acciones clave deben impulsarse desde lo local. Entonces, nuevamente, esta pregunta es parte de las preguntas rectoras durante estos 5 días, así que las invitamos y los invitamos a responder también en la página web. Y me voy a otra ronda muy rápido, 3 minutos para platicarnos, realmente saber cómo hacemos un mundo mejor desde la economía social y solidaria. Y me voy con Mercedes Carrillo. Adelante, Mercedes, por favor. Bueno, nosotros creemos que se deberían ejercer prácticas mercantiles y de la economía social y solidaria que apuesten al trabajo digno y sostenible a nivel medioambiental, que se respete la igualdad y la diversidad cultural y que se priorice la reproducción de la vida por sobre el capital. Propiciar la fuerte vinculación que existe con otras organizaciones en los territorios y aprovechar las posibilidades de construir aprendizajes colectivos, extender vínculos y poder transferir los resultados que obtengamos en cada uno de nuestros proyectos. Llevar el proyecto como un modelo de inclusión a nivel local es importante para que se visibilice el trabajo de las mujeres COM en el territorio, ya sea en ferias, negocios, programas tanto locales como provinciales, y también poder promover estos conocimientos y experiencias que se generan en el proyecto, que serían de fácil transferencia para poder trabajar con otros grupos que de igual manera se caractericen por tener una baja inserción laboral y que sus capacidades productivas no sean desarrolladas por este círculo vicioso en el que se encuentran de contar con pocos recursos y condiciones precarias ante la necesidad de generar ingresos. Por otro lado, también se puede constituir, desde nuestro proyecto Comalpi, pensamos en constituirnos como un insumo para el Estado, es decir, pensar para el diseño y la formulación de políticas públicas con un abordaje que sea interseccional, ya que Comalpi puede ser aplicable en otros sistemas socioproductivos, como cualquier otra organización que se desee incorporar con perspectiva de género y evitar las condiciones de desigualdad. En particular, algunas demandas que podrían surgir o que surgieron en el proyecto fueron adecuarnos a prácticas socioproductivas donde no prime la lógica del mercado y que podamos fortalecer las instituciones según la lógica de la economía social y solidaria, y siempre primando en la creación o el fortalecimiento de redes con otras instituciones del territorio. En el último tiempo lo que detectamos fueron inconvenientes derivados de la economía basada en el mercado, que exigen unos niveles de producción que sobrecargan a las tareas de las mujeres y que rompen con el equilibrio de su patrimonio cultural, material, y también hay una fragilidad en el proceso productivo, ya que gran parte del mismo se desarrolla en la informalidad, lo que también servirían prácticas de la economía social y solidaria a nivel estatal para que esta lógica del mercado se rompa y que las mujeres tengan mejores condiciones de trabajo y mayor acceso a condiciones de igualdad. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Ahora nos vamos con Valeshka. Adelante, Valeshka. Sí, gracias. Yo creo que tengo varios puntos que creo que hemos... que nos han salido de la sistematización que hicimos y que son relevantes para la inclusión y para algunos cambios y acciones claves que deben impulsarse desde lo local.
Creo que la organización comunitaria es importante, ¿verdad? Eso genera una incidencia dentro de nuestros territorios. El tema de asociatividad en cada emprendimiento creo que es importante para no tener individualismo, que eso pasa mucho también, y que en la economía solidaria no se trata de eso, de ser individual, sino que de hacer acciones colectivas y de hacer acciones de cooperativismo. El beneficio sea compartido, ¿verdad? Diversificar la economía en las regiones que estamos trabajando, impedir el crecimiento de las desigualdades, hacer sostenibles las finanzas, que esa es otra parte también, trabajar con finanzas solidarias y que eso apoya los emprendimientos que estamos teniendo en cada región. Entre algunas acciones locales y que nosotros hemos trabajado en el tema de Guatemala específicamente, son las acciones de alianzas con universidades, con gobiernos, con ministerios. Eso nos ha favorecido y nos ha ayudado a cómo crear una red de conocimientos, de aprendizajes, de estrategias para mejorar el trabajo que estamos haciendo en cada región. Las alianzas creo que son importantes en cada región que se trabaje. La promoción del desarrollo económico local, que eso también es importante, fomentar las ventajas competitivas y las características únicas de cada localidad con el fin de fortalecer la economía local y el empleo y la inclusión de mujeres en el trabajo que estamos realizando. Creo que también hay que trabajar fuertemente con la educación para promover valores en el tema de solidaridad, reciprocidad, justicia social y el apoyo mutuo. Creo que eso sería el resumen que yo sacaría de lo que hemos hecho en la sistematización de circuitos económicos solidarios en los 8 países sistematizados de las experiencias que tenemos. Muchísimas gracias, Valeshka. Y ahorita voy a hacer un resumen de todo eso. Por favor, secretaria. Muchas gracias. Yo lo resumiría creo que en 4 puntos. Primero, escuchar mucho los saberes locales. Ser flexibles en la generación de la política pública, realmente generar política pública, eso significa la participación social en la definición de las directrices para poder tener esta flexibilidad y políticas diferenciadas, porque no somos iguales, no es cierto, ¿no? Hay la propia condición física, social, económica, es diferente. Entonces, ¿por qué generamos políticas iguales para problemáticas diferenciadas? Lo segundo, yo retomaría lo que dijo ahorita Valeshka, la parte de sumar, de integrar a todos los sectores gubernamentales, sociales, académicos, todo el mundo tiene que estar incluido porque es la única manera de generar desarrollo. Estaría también sumando lo que implica ese fortalecimiento de los tejidos, que sí está sirviendo, y si algo no sirvió, tener la humildad para decir, me regreso, ¿no? Si no está teniendo el resultado que se tiene, porque me da la impresión, no sé si pasa en otros países, pero en México sí pasa, que generamos un camino y cuesta mucho trabajo retomarlo cuando no está dando los resultados que esperamos. Y en esta lógica de sumar, yo también haría mucho énfasis en fortalecer otras capacidades y darle sustentabilidad, que no dependan de que alguien más esté trabajando, sino en este fortalecimiento, el empoderamiento de cada uno de los actores económicos tiene que estar presente. Eso serían mis propuestas. Muchísimas gracias, secretaria. Y bueno, nos vamos otra vez a Francia. Alexandra, adelante. Bueno, yo voy a hablar en términos muy generales porque hay tanto que decir. Lo que nos une a todos es que
hay que salirse de este ratio económico y analizar todos los impactos sociales y ecológicos que vamos a generar cada vez que creamos o generamos un poco de actividad macroeconómica. Y lo que es importante también para los poderes públicos, sin importar los niveles, es salirse de este nivel a tan corto plazo y verdaderamente tener una visión a muy largo plazo, porque el tiempo de los hombres, de los seres humanos, no es el tiempo del planeta. Entonces, aquí hay un conocimiento, dejando a los habitantes de lado cuando se gobierna. Hay que confiar en la inteligencia colectiva de los seres humanos, no dejarlos de lado. Y también agregaría educar y alentar la cooperación, no tanto la competencia entre unos contra otros. Hace rato en la mesa redonda una persona del público decía, yo no entiendo por qué desde que estamos chiquitos, pequeños, no nos enseñan lenguaje de señas en la escuela. Pues tiene toda la razón. Esa es una manera para aprender diferentes saberes, diferentes maneras de comunicarse y hablarse, es sumamente importante. Y también cambiar completamente el paradigma y alentar la emprendeduría colectiva. Y esto es lo que yo quería agregar. Muchísimas gracias, Alexandra, y pues hago un breve resumen antes de irme también a las preguntas por allá. Perfecto, nos acaba de llegar de África. Muy bien, muy bienvenido, qué bueno. Tenía algunos problemas con la conexión. Y bueno, esa es la maravilla de tenerlo aquí, así que bienvenido. Y pues hay estas dos preguntas, yo creo que se pueden resumir en una. Lo presento rápidamente. Nos acompaña, ¿saben desde dónde? Costa de Marfil. Si no saben dónde está Costa de Marfil, ahí pónganlo en Google. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a Honoré Huachi, que es docente investigador de la Universidad Félix Hubert de Boigny. ¿Félix o fue Boigny? Él podrá pronunciar mejor. Honoré, finalmente se pudo conectar desde Costa de Marfil, así que adelante, por favor, para que nos comentes también cuáles son estas acciones concretas para tener modelos inclusivos desde la economía social y solidaria. Así que adelante, por favor. Ok. Bien, merci. Je peux m'exprimer en français. Muchas gracias. Voy a hablar de español. Tuve un pequeño contratiempo. Pensé que eran a las 19 horas y empezó a las 6, pero bueno, al hacer la conversión del uso horario me equivoqué y desolado por este contratiempo. Bien, pues voy a adentrarme a este panel. ¿Qué puedo agregar? Sí, tengo la traducción simultánea. Puedo hablar de los temas que quisiera yo abordar. Sí, sí hay interpretación simultánea. Sí. Sí. Oui, ona. Allez-y. ¿Qué tengo que hacer? Quisiera hablar de un punto en particular o puedo resaltar los modelos de Costa de Marfil en los términos de la economía social y solidaria y la inclusión. Bueno, sí, está bien. Voy a hablar de esto. En la Costa de Marfil, nosotros, el modelo que seguimos es que el florecimiento de la economía social y solidaria tiene que ver con el anclaje y el desarrollo de las economías colaborativas y asociativas, pero es una economía en donde los modelos comunitarios y participativos distribuyen y transforman el conjunto de las actividades económicas. Y esto es lo que vemos todo el tiempo. Entonces, de la producción a la distribución de los bienes y recursos, pasando por los servicios y el estilo de vida de colaboración, y tiene que ver con la colocación, el hábitat colectivo, el trabajo colectivo,
los créditos monetarios, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se ancla en lo que llamamos iniciativas individuales y colectivas. Y este incremento de la economía social y solidaria en la Costa de Marfil se traduce en la escala de la sociedad capitalista. Y después, lo que estamos viendo en términos de las desigualdades sociales acentuadas por una minoría muy próspera y otra minoría y una gran mayoría muy pobre. Esta economía va a estar aquí, va a llegar aquí para equilibrar las situaciones. Esta reafirmación de esta economía, de este apelativo de economía social y solidaria con una innovación social es una respuesta social a la crisis por la que atravesamos, las desigualdades sociales, porque permite una inclusión social de personas y a partir de ese momento se vuelven a sentir útiles para su sociedad. Entonces, sin monopolizar la palabra, he aquí mi pequeña contribución y a medida de que vaya avanzando la discusión, yo podré seguir contribuyendo. Me ganó. Pensé que, bueno, pasaremos a la ronda. Normalmente aquí, bueno, vamos a comenzar algunas conclusiones, pero yo quisiera también tomar algunas preguntas, si hubiera preguntas del público o preguntas también de la página web, es decir, de las redes sociales, que me las hagan llegar. Aquí tengo ya 2 manos levantadas. No sé si me pueden ayudar. Aquí están los micrófonos. Gracias, Paola, gracias, Luis Fer. Si me pueden ayudar, por favor, a pasarlos. Tengo 2 preguntas hasta atrás, allá. Entonces, para quienes nos estén escuchando desde todas las regiones del mundo, estamos tomando algunas preguntas de aquí, de este grandioso Museo José Luis Cuevas, que nos reciben las puertas. Entonces, por favor, adelante con su pregunta, sean breves, por favor, y al final. Sí, adelante. muchas gracias. En relación al tema precisamente del panel de modelos de educación, de investigación, tengo una pregunta y una inquietud en el sentido de que está planteado como investigación para la economía solidaria. Se habló de la sistematización sobre la economía solidaria, pero no de la construcción de conocimiento en las propias estructuras de la economía social y solidaria. En la era del conocimiento se dice que los organismos tienen que ser organismos inteligentes que aprenden de su experiencia y esa experiencia la vuelvan herramientas de trabajo, pero aprender de la experiencia como capacidad colectiva. Y esto se desarrolla poco en nuestra organización. Bueno, ya me presenté, Félix Juan de Dios Cadena, de la Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y la Economía Solidaria. Por eso impulsamos notre organisation de soutien à l'économie solidaire. Economía solidaria y del conocimiento. Nous favorisons l'économie solidaire de construir conocimiento y gestionarlo. Y la pregunta sería, la question serait, ¿qué modelos conocen que estén avanzando en esta? ¿Quel modèle connaissez-vous? Aprender de ellos y seguir fomentándolo. Qui avance dans ce sens et dont nous pourrions Muchas gracias. Voy a tomar la pregunta que está aquí al final también. Adelante, por favor. Y luego voy a ver quién de los panelistas quisiera responder. Adelante, Tere. Muchas gracias, buenas tardes. A mí bueno, primero felicitar a la secretaria, conozco su trabajo y de verdad un gran impulso. Y al resto de los países, ante la situación de la pandemia, ¿cómo han enfrentado la falta de conectividad? Para poder hacer enlaces y para poder no solamente trabajar en conjunto en lo local y hacer frente al mercado global, necesitamos de estas herramientas y estas capacidades pues prácticamente no están instaladas en el mundo de lo rural. ¿Cómo han hecho para enfrentarlas y cómo proponen poder integrar e incluir a todas estas poblaciones sin internet? Muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes. Perdón, tomo estas 3 y pasamos a una ronda de respuestas y luego a las conclusiones. Adelante. Más que pregunta es comentario, ¿no? Volvemos a lo mismo. Se habla de una economía solidaria y
Eso implica un problema legal, implica la falta de cumplimiento de los derechos humanos de toda la persona aquí presente. Entonces, yo creo que mientras no se cumplan los derechos humanos en todos los países, van a seguir existiendo esa injusticia social y no va a haber un mundo más justo para las personas. Esa es la realidad. No podemos decir que el mundo va a ser transformado mientras las leyes de los países no se cumplan a carta cabal. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Yo lo voy a convertir en pregunta y diría, ¿cómo hacemos que las leyes hagan o que colaboren para que los derechos y tengamos un mundo mucho más justo? Pues tenemos estos 3 comentarios, estas 3 preguntas, y si les parece, voy a comenzar la ronda por quien se subió justo de Costa de Marfil. Y entonces, Honoré, comenzamos con él y después sigo la ronda para resolver en 1 minuto, si es posible, hacer comentarios a la que quieran a la pregunta. Adelante, Honoré. D'accord. Merci. Muy merci. bien, muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta de cómo hacer para que las leyes colaboren, bueno, yo creo que en cualquier caso, lo que es importante saber en un primer momento es que la economía social y solidaria descansa en el postulado en el crecimiento de la economía social y solidaria, pero ese no es el objetivo final. Lo importante son los objetivos de la sociedad. Si partimos de ese paradigma, eso nos ayuda a colaborar para encontrar verdaderamente las vías, los medios para construir leyes más justas, más equitativas. Porque cuando las leyes vienen de arriba sin tomar en cuenta las necesidades de la población de base, a partir de ese momento las leyes se desconectan de la realidad y las necesidades de la población. Hoy ese es el verdadero problema. Hay un problema, las leyes no corresponden a las necesidades y a las preocupaciones de las poblaciones. Entonces tenemos ese desfase y siempre vamos a estar en ese desequilibrio que va a perpetuar las desigualdades sociales. Entonces para nosotros se requiere realmente trabajar para hacer participar todo el cuerpo social en favor de la elaboración de las leyes. Lo importante no es tanto que hablemos en una asamblea, sino que realmente vayamos hacia la participación colectiva. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias. Merci beaucoup. Nos vamos. Mercedes, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, en torno a la pregunta de la pandemia y la conectividad a Internet, en nuestro caso lo que tuvimos, la dificultad que se nos presentó con la pandemia del COVID-19 fue que las artesanas que conforman el proyecto, la materia prima viene de otra provincia, entonces muchas veces con la pandemia las artesanas se vieron imposibilitadas de poder hacer su trabajo y al no tener trabajo no podían tener su ingreso de todas las semanas o todo el mes. Entonces lo que tuvimos que hacer ahí es pedirle ayuda al Estado, tocar muchas puertas para que el Estado nos dé una mano para que estas artesanas no se queden sin comida, sin un ingreso y pudiendo seguir trabajando como podían. En este sentido, la conexión a Internet de las mujeres no hay todavía. Lo que empezamos a hacer nosotras como coordinadoras del proyecto era brindarles nuestro apoyo, íbamos cuando se podía, dentro de nuestras posibilidades, las visitábamos, les llevábamos los recursos que necesitaban y empezamos a hacer, íbamos y les llevábamos la escuela, las ayudamos con las tareas del hogar y con
la crianza de sus hijos, sobre todo con la escuela virtual como tenían ellos, no podían conectarse, entonces nosotros tratábamos de ayudarlos en su vida cotidiana para poder facilitarle las cosas y que no se queden atrapadas en la desconexión de la pandemia. Muchísimas gracias, Mercedes. Adelante, Valeshka. En el caso específico de Guatemala, contestando un poquito la pregunta que hizo la compañera, ¿qué hicimos con la pandemia? En Guatemala trabajamos con colectivos orgánicos, producción agroecológica. Entonces, para nosotros fue bastante favorable lo de la pandemia porque el incremento de mercados fue de un 50% más de lo que ya se tenía, porque los colectivos están ubicados en lugares donde la gente quiso comer saludable. Entonces, a nosotros eso nos favoreció y de hecho lo que hicimos fue apoyar a estos colectivos en hacer bases de datos para crear redes que pudieran vincular a toda la producción de materia prima para el producto final que se tenía, ¿verdad? Entonces, aprovechamos ese espacio y también el colectivo tiene redes sociales, entonces vende por WhatsApp, vende por Facebook, entonces aprovechamos esa parte. Entonces, y los productores tienen producción agroecológica en sus casas, en espacios muy pequeños, pero que, por ejemplo, una productora tiene 7 productos que pueden cubrir una canasta básica para un consumidor. Entonces comenzamos a hacer también campañas al consumidor para que consumieran productos saludables y productos de ese grupo de mujeres. Entonces, para nosotros la pandemia nos fue favorable, ¿verdad? Entonces, fuimos creando mecanismos y estrategias para ir posicionándonos en algunos espacios virtuales y presenciales en donde se podía, ¿verdad? Claro. Eso hicimos. Muchísimas gracias, secretaria, por favor. Gracias. En torno a lo que es los modelos para el conocimiento, el modelo que tenemos implica alianzas con diferentes sectores, instituciones académicas, productivas. No lo hacemos nosotros, no tenemos el conocimiento para todo. Por ejemplo, tenemos una alianza con la Escuela de Agroecología de Yucatán. Son ellos los que nos están ayudando a capacitar a los diferentes técnicos y con ello ir también incrementando los saberes locales. Igualmente tenemos con la Federación de Cooperativas, no las dejamos solas, les vamos dando todo un acompañamiento de tal suerte que ellas puedan tener los conocimientos y se pueda ir también registrando el conocimiento colectivo, lo nuevo que están ellas generando. Y en el tema, gracias Tere, saludos, en el tema de la falta de conectividad, creo que fue lo único que nos benefició de la pandemia. Los huertos son en los hogares, entonces al contrario, no fue un problema. El huerto inclusive sirvió para bajar el estrés en muchas de las familias. Nosotros vivimos el 87% del turismo. Pasamos de 500 vuelos diarios en Cancún a menos de 20. Entonces, el impacto fue terrible, tremendo, y los huertos sirvieron hasta para un tema de integración familiar, de bajarle la tensión a las personas y mejor pónganse a trabajar el huerto e incluso a tener comida que no tenemos tan fácilmente. Muchísimas gracias, secretaria. Alexandra, adelante. Oui, moi, je reviendrai sur les conséquences de la crise. Yo quisiera hablar de las consecuencias de la crisis. Y yo quisiera decir nada más que nosotros tenemos muchas asociaciones locales de la economía social y solidaria que se organizaron afortunadamente. Por suerte está ahí la sociedad civil, todas las asociaciones. Ellos fueron de puerta en puerta, vinieron a veces con computadoras, capacitaron a la gente. Tenemos, por ejemplo, una cooperativa de carpooling que puso a disposición los autos para los médicos, las enfermeras, para todo el personal sanitario. Todas esas son iniciativas asociativas o cooperativas. También se dieron muchas iniciativas alimentarias, pero lo que hay que saber es que en Francia, en el territorio metropolitano o en otros lados, se activaron muchos programas
con planes de lucha contra la precariedad. Entonces, hubo muchas asociaciones que recibieron subsidios adicionales y entonces la pregunta sería a partir de ahora, porque el problema es que las desigualdades y las exclusiones han aumentado, pero ahora hay consecuencias sociales muy graves y todos los planes de reactivación ya se han interrumpido. A mí lo que me preocupa es a partir de ahora, cuando las ayudas desaparezcan y sin embargo la precariedad sigue estando ahí cada vez más presente. De hecho, las asociaciones nos dicen que el número de gente que vive en la calle ha aumentado muchísimo. Yo ahorita me pregunto, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Muchísimas gracias, Alexandra. Y bueno, nos hemos dado cuenta, yo creo a través de conectarnos en Europa, en África, en América Latina, es que a veces pensaríamos que en países como en Europa, ¿no? Pues no hay desigualdad, ¿no? Que todos viven bien, que hay mucho más justicia social que podría ser, pero ya estamos escuchando también los casos que no, que en realidad tiene que ver también con un modelo de pensamiento. Y yo voy a hacer un recorrido muy breve de algunas palabras que comentaron nuestras panelistas y nuestro panelista de Costa de Marfil sobre frases, comentarios que dijeron de aquellas acciones que tendríamos que estar tomando en cuenta para crear efectivamente o tener herramientas sobre un modelo mucho más inclusivo. Y bueno, primero hablaban de algo que es básico en la economía social, la importancia, la necesidad de poner en el centro al individuo antes que el capital. La importancia también, lo que es clave, de los tejidos sociales, de los saberes locales, de la participación social, de fortalecer también otras capacidades, de la sustentabilidad, de lo indispensable que es crear alianzas con todos los sectores, del trabajo colaborativo, del desarrollo social y local, de considerar también cada vez que hacemos una acción, cada vez que decidimos un proyecto, entender cuál es el impacto social que genera y el impacto ecológico que esta acción genera. Tener políticas públicas mucho más flexibles y diferenciadas. La justicia social definitivamente es un tema que tenemos que abordar en cada una de las acciones. Y por supuesto, el hecho de tener políticas públicas transversales e intersectoriales sobre economía social y solidaria. También hablaban de la educación. ¿Cómo podemos comenzar con una educación desde que estamos muy pequeños, ¿no? Con una educación donde entendamos cuáles son los principios de la economía social y solidaria. Y sobre todo, Alexandra, por ejemplo, comentaba algo que es: ¿por qué nos enseñan desde muy pequeños, en los trabajos que muchas veces estamos, esta idea de competencia? ¿Por qué no comenzamos con esta idea siempre de colaboración y dejamos a un lado esta necesidad de competir para sobresalir y para ser exitosos? Cambiar los paradigmas que son indispensables. También nos comentaba nuestro amigo de Honoré sobre este anclaje de las economías colaborativas en la parte social. Y a mí me ha encantado escuchar también, porque la economía social y solidaria, y si algo hace este Foro Mundial de Economía, es eso, traer desde las regiones diferentes puntos de vista. Y no importa el territorio, no importa el acento, no importa el idioma que estamos hablando, hay algo en común, y ese algo en común tiene que ver con los principios de la economía social y solidaria. Y es esos principios por los que queremos impulsar en cada sector. ¿Y por qué es lo que nos mueve? Y la pregunta es eso: ¿qué te mueve a ti? Y ya para cerrar, nos vamos a ir a las conclusiones. Fue muy rápido este panel, ha sido de verdad maravilloso. Y yo quisiera, y siempre la parte de producción me dice que meto algo que no esté en el guión, pero lo vamos a intentar y después me voy a las conclusiones para cerrar finalmente. Hay una dinámica que solemos hacer en algunas entrevistas y vamos a ver si nos sale aquí en las diferentes regiones. Yo les digo una palabra y ustedes me dicen una palabra muy rápido en la que piensan cuando yo digo esa palabra, ¿no? Por ejemplo, yo diría, no sé, a la secretaria, México, ¿qué pensaría? En una palabra. Solidaridad. México, solidaridad. Entonces voy a hacer un recorrido por cada uno y cada uno de nuestros panelistas. Le diré una palabra y me dirán en lo primero que piensan. Y comenzaré con Mercedes. Mercedes, la palabra para ti es trabajo.
Reducción de desigualdades. Si me ponen la galería por allá para verlos, por favor. Gracias. Valeshka, sustentabilidad. Igualdad. Perfecto. Secretaria, bienestar. Trabajo conjunto. Bárbara, buen vivir. Responsabilidad. Otra vez, Bárbara, no te escuchamos. Responsabilidad. Buen vivir, responsabilidad, me encanta. Honoré, economía. Économie, pour moi, c'est la viabilité et l'équité. La viabilidad. La Para viabilidad. mí, viabilidad y equidad. Viabilidad y equidad cuando dice economía. Viabilidad y equidad. Perfecto. Y Alexandra, tu palabra es local. Je dirais pensée globale. Yo diría pensamiento global. Me encanta, de lo local a lo global. Y ahora sí nos vamos con la ronda de conclusiones por cada una, que tienen 3 minutos para concluir este maravilloso panel y para dejarnos un pedacito también, yo diría, de cómo hacemos una economía donde quepamos y crezcamos todas y todos. Y ahora sí, vuelvo a la ronda para hacer el cierre, 3 minutos, y empiezo nuevamente. Me voy hasta Argentina, ya finalmente en este maravilloso día. Mercedes, adelante. Bueno, creemos que es esencial el trabajo en conjunto y la construcción de aprendizajes colectivos, permitiendo participar a todos los actores involucrados para combatir un poco la segregación vertical. Las políticas que llegan a estas mujeres tienen que ser de un enfoque interseccional, es decir, que se pueda visibilizar, identificar y analizar cada una de las situaciones por las que atraviesan las mujeres de la comunidad originaria. Y la propuesta del proyecto permite abordar de manera integral y simultánea las desigualdades que se presentan con el fin de poder delinear soluciones reales que sean multidimensionales y encuadradas dentro de la economía social y solidaria. En base a las necesidades expuestas, lo que proponemos es la implementación de nuevas prácticas que sean tendientes a fortalecer el proceso productivo de las mujeres en la comunidad QOM y reducir las desigualdades de género a las que ellas enfrentan todos los días. Las prácticas que se enmarcan dentro de la economía social y solidaria son entendidas por Noceto como aquella que interpela a una determinada ética que, vinculada a la reciprocidad en el entendimiento de que la economía está inserta dentro de una sociedad no de agentes ahistóricos, sino de personas inscriptas en lazos sociales. Creemos que la economía social implica experiencias que relacionen, donde se prioricen los lazos sociales sobre la acumulación del capital. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Valeshka, 1 minuto. Adelante para concluir. Gracias. Pues yo creo que en resumen y en conclusión, creo que es un trabajo que debemos seguir haciendo y seguir incluyendo a más personas para que se involucren en este movimiento de economía social solidaria. Decía alguien en el panel anterior, en el foro que estuvo antes, hablaba sobre que si esto es un sueño, que si esto es algo que no podemos lograr, que si la gente se ríe por los temas que tocamos en la economía solidaria, pues vamos a seguir haciéndolo, porque es un cambio que queremos lograr a nivel mundial y que creemos que retomar toda esa parte ancestral, toda esa cultura, toda esa parte de la economía social solidaria va a crear un cambio en el mundo, pues vamos a seguirlo haciendo. Entonces, aunque esto nos lleve más trabajo con gobiernos, más trabajo con la educación, más trabajo con la inclusión en mujeres, más trabajo con toda esa parte, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, creo que nos queda un trabajo arduo de hacer y agradecer a estos espacios, a este foro, al YESEF, que es un espacio donde podemos trabajar, podemos incidir y podemos hacer cambios a nivel mundial. Entonces, lo vamos a seguir trabajando. Esa sería una conclusión de parte de nosotros y a seguir adelante, ¿verdad? Con el trabajo que nos queda y que tenemos que seguir haciendo. Muchísimas gracias, Valeshka.
Secretaria Rocío Moreno, adelante con las conclusiones. Gracias. Me parece que el reto que teníamos en cuanto a desigualdad y exclusión ya era bastante interesante, bastante grande, y que esta pandemia ha dejado muy claro que si no nos unimos, si no generamos redes, si no trabajamos en conjunto con un objetivo común, muy difícilmente podemos salir adelante. Entonces, la economía social y solidaria es una opción, es una vía que ha demostrado, al menos en el caso de permacultura, que no solo ayuda al tema de economía. Las redes que se generan nos han ayudado, por ejemplo, a ubicar y bajar los niveles de violencia que se incrementaron en el tema de pandemia. Entonces, es una vía y estoy cierta que solo juntos podemos salir adelante. Me encanta, secretaria, claro que sí. Honoré. Allez-y, merci. Oui, merci. En fait, oui, merci. Je voudrais également m'inscrire. Sí, gracias. Yo quisiera también inscribirme en el mismo tipo de discurso que los que me precedieron. Creo que la economía social y solidaria se inscribe en un contexto de crisis. Y cuando tenemos este modelo dominante, el capitalista, nos damos cuenta que la economía social y solidaria es como una piedra para romper ese vidrio y que haya relaciones más justas entre los hombres. Nuestro objetivo, lo que perseguimos son relaciones más humanas, no el capital. El capital ya ha demostrado sus límites. Aquí estamos hablando de principios fundamentales. La economía social y solidaria, se me fue el sonido, postula ciertos valores como la igualdad, la equidad, la justicia, la solidaridad. Y lo importante para los gobiernos locales, con las distintas organizaciones, es trabajar juntos para promover esta economía social y solidaria. Sí, a veces vivimos en países del sur en los que este tipo de economía no es acompañada ni apoyada por las autoridades. Necesitamos esta ayuda porque creo que solamente juntos podemos encontrar soluciones duraderas a los problemas locales que vivimos. Y también al encontrar soluciones locales, encontraremos soluciones globales. Eso es lo que yo quería decir con respecto a la economía social y solidaria. Merci beaucoup. Alexandra, allez-y, merci. Oui, donc moi je dirais que bueno, yo diría que hay que tener una visión sistémica. Hace ratito lo mencionamos, pero yo retomaría el ejemplo de la permacultura, que tiene muchos ejemplos que darnos. Porque somos parte de un ecosistema y nos damos cuenta que nuestros comportamientos, nuestros actos, nuestra postura siempre tienen un impacto. Entonces, hace rato decíamos actuar localmente y pensar globalmente, y podríamos decir actuar individualmente, pero ir a pensar en lo colectivo. Yo retomaría la frase de Antoine de Saint-Exupéry, que escribió El Principito. Él decía, uno no ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos. Entonces yo diría, vean lo que tienen en su corazón. Volteen hacia su corazón antes de voltear hacia afuera. Me encanta con esto que acaba de decir Alexandra. Yo diría nuevamente es invitarnos, ¿no?, a pensar que la pandemia, y lo decía la secretaria hace un momento, nos ha enseñado, ¿no?, que es importante colaborar en red, por un lado. La pandemia también nos ha enseñado que estamos tocando, vivimos en una misma tierra, pisamos un mismo suelo y se nos olvida, y parecía que las acciones individuales, hoy vemos que esas acciones individuales son acciones que pegan en lo colectivo, y definitivamente algo indispensable es cuando hablamos de la inclusión. Una inclusión comienza desde algo tan básico como una mirada. ¿Cómo vemos a los que menos tienen?
¿Cómo les tendemos la mano? ¿Cómo dejamos que nos tiendan la mano? ¿Desde qué mirada vemos? Y desde ahí comienza. Y yo diría definitivamente que tendremos cada uno de nosotros, tú y todos los que estamos en los diferentes países, tenemos un gran poder transformador que tiene que ver con los principios. Y ese poder transformador también tiene que ver con el capital, porque el capital lo tenemos todas y todos, porque hoy es un medio de transacción. Y la pregunta es, ¿cómo usamos ese capital? ¿Cómo decidimos consumir? ¿Cómo decidimos actuar? Y ese poder cotidiano que cada uno de nosotros tenemos todos los días, porque todos los días consumimos algo, es un poder que te corresponde solo a ti. Y yo invitaría a pensar en la economía social y solidaria como una economía en la vida cotidiana, en nuestras acciones cotidianas. Cuidar el medio ambiente es todos los días. Cuidar el que está al lado y verlo diferente es todos los días. Ser inclusivos, no ser inclusivos solamente es una tarea de otros o del sector o de la política pública. Sí lo es también, pero es una tarea que comienza por ti, comienza desde casa, comienza desde lo local y que puede llegar, como dicen, hasta lo global. Una economía en donde juntos vayamos más lejos, una economía en donde quepamos y crezcamos todas y todos, una economía social en todo y para todos. Muchísimas gracias, gracias a África, gracias también a Europa, gracias a Alexandra, gracias a Mercedes, gracias a Valeshka, gracias a Honoré, gracias secretaria por acompañarnos el día de hoy, gracias a todos los que nos han escuchado y visto y sobre todo también gracias a los que están aquí. Esta agenda no se acaba, vamos a tener todavía una versión cultural y yo les pediría un gran aplauso para que llegue a todas las regiones del mundo y a esta tierra que es nuestra. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Qué bonito escuchar esos aplausos. Hace mucho que no se escuchaba. Por favor, adelante, Paola, cuéntenos qué sigue el día de hoy, porque sigue algo muy bonito para acompañarnos también en la comida. Adelante. Así es, gracias. Bueno, pues esto no termina. Tenemos además, recuerden, la invitación hacia el Museo de San Ildefonso. Por favor, acompáñenos. Estamos seguros que va a ser de su agrado. Recuerden que la salida hacia el museo es hoy a las 3:30 de la tarde. Nos vemos aquí en la puerta para ir todos juntos. Allá ya nos están esperando. Entonces, además de esto, bueno, por supuesto, Luis Fer, hacerles la invitación a la gente a que consulte todo el programa de actividades, porque por hoy, físicamente aquí en el museo terminan las actividades. Sin embargo, todavía hay muchas otras que pueden vivir vía virtual en la página www.gisep2021.orx. Y como bien lo decía la doctora Berenice, que le agradecemos su participación también a la secretaria, damos paso para ir instalando a un grupo. Vamos con un momento cultural que quiero invitarlos a que se queden con nosotros. Ellos son Sirena del Bosque, un dueto diversos estilos musicales, desde música medieval, barroca, clásica y moderna, que son parte esencial de su repertorio. Música del Mundo también forma parte del dueto. Sirena del Bosque, que gracias a la investigación que realizan los maestros, logran llevar al público las más diversas expresiones sonoras de todas las culturas de los 5 continentes. Así es, sin duda alguna vienen muchas actividades. Este dueto maravilloso nos va a interpretar, no sin antes
En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL, somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural. Este sistema ha logrado crear una sinergia de productividad y beneficio colectivo. Ser una empresa como esta es un gran orgullo, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, donde el consumidor es quien se beneficia al tener a su alcance productos nacionales de la mejor calidad. En Cooperativa Pascual estamos conformados por una extraordinaria infraestructura acorde al siglo XXI, en el que trabajamos con equipo y tecnología de vanguardia, lo que nos permite fijar metas a corto y largo plazo basadas en las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores. Contamos con 2 plantas de producción, una en San Juan del Río, Querétaro, y otra en Tizayuca, Hidalgo, en las que elaboramos toda la gama de productos aplicando los más altos estándares de calidad, con la confianza de responder en tiempo y forma a la gran demanda del cada vez más competido mercado de bebidas. En estas plantas producimos más de 40 millones de cajas anuales, con el apoyo de 4 sedes en la Ciudad de México, 30 sucursales y un creciente número de distribuidores autorizados a lo largo del territorio nacional. Comercializamos nuestras ya tradicionales marcas como son Boing, Pato Pascual, Lulú, Néctasis, Agua Purificada, Mexicola y Power Dog, además de la leche Pascual. Nuestras plantas tienen la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 en los procesos de elaboración.